viene. Hola, 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 hola. Hola a todas, a todos, a todes en el mundo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Kixtasíhuatl, a este tercer programa de El Baile por 41. Yo soy Gerardo Castillo, como siempre. Esta vez no me ven y no estaré, porque esta vez la palabra no la tendré yo. Pero, pues, el Baile por 41 es el espacio más diverso que propone Kixtasíhuatl para explotar y explorar, más que explotar, explorar todas las posibilidades y todos los rangos y todas las diversidades que existen tanto en la ciudad como en México como en Latinoamérica. Kixtasíhuatl es la iniciativa que proponemos, todo un colectivo de personas para explorar todo tipo de cultura latinoamericana y cultura obsesiva. Ese es el plan. ¿Qué te obsesiona? Pues aquí lo tenemos. Entonces, les agradezco mucho a todas las personas que nos sigan. Dennos un like, déjennos un twitterazo, compártanos. Y si les interesa, tenemos un Patreon en el que nos pueden seguir. En este momento los dejo con Daniel y Víctor, que traen de invitade a Pepex Romero. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias Gerardo. Pues bienvenidos a este tercer episodio del baile. Esta es una iniciativa de 41 Colectivo Incluyente en conjunto con Kixtasíhuatl, y esta vez tenemos de invitada a Pepe Romero, que nació en Durango probablemente en la década de los 90. Es dramaturgo, performer y autor. A Pepe lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Hemos trabajado con ella en muchos proyectos, y es alguien a quien considero mi amiga y pues Pepe, me gustaría como empezar con esta pregunta que es tradicional de nuestro podcast. Nos gusta que los invitados se sitúen a sí mismos en su contexto, en el contexto en el que crecieron. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito cómo fue crecer en Durango en la década de los 90 probablemente, y cómo era tu familia, ese tipo de cosas? Bueno, pues crezco en el seno de una familia tradicional del norte. A la edad, previo a mi adolescencia, durante mi pubertad, formo parte de las filas militares de una organización de ultraderecha, en donde milito aproximadamente durante 4 años, a partir de los 13 años. Y posteriormente, pues, comienza mi escape de ese espacio a través del arte y del teatro, ¿no? De mis estudios profesionales. A pesar de esa situación, pues, debo decir que en todo momento, pues, tuve el acercamiento constante hacia distintos tipos de arte, desde la escultura, la piñatería, la pintura, la danza, el teatro, la poesía, desde muy corta edad, ¿no? Entonces sí fue como una etapa como de muchos opuestos, por así decirlo. ¿Y cómo fue tu experiencia en este grupo de ultraderecha? O sea, supongo que era que no te sentías del todo bienvenido o no sé, bienvenide o no sé. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue pasar la pubertad ahí? Sí, es una situación como pues difícil y traumática, ¿no? O sea, los estragos de la situación que viví dentro de estas filas pues continúan siendo presente en una especie de pues trauma postsectario, en donde pues claro, durante la pubertad el estar en constante discernimiento en contra de las identidades diversas y los movimientos en pro de la diversidad, pues sí generaban un punto en el cual yo me sentía no estar de acuerdo, y fue también uno de los puntos de partida para yo alejarme de ese espacio. A pesar de todo, bueno, o sea, claro, pues hay una cuestión militar, hay una cuestión fascista en ese sentido. A pesar de eso, bueno, pues fue lo que me tocó vivir. No me gustaría satanizar la situación ni especular sobre la situación, pero pues es una situación que
pues a muchas personas lamentablemente les toca vivir alrededor del mundo, ¿no? A muchos jóvenes y adolescentes y niños pues están inmersos en este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Oye, y luego... pues creo que más o menos iba a preguntar cómo es que esto influyó en las cosas que hiciste después, porque nosotros te conocimos en la etapa donde hiciste Fancy Lupe, esta obra que a mí pues la neta es que sí me voló los sesos en este momento, porque no conocía mucho del performance y pues tampoco del teatro realmente. Entonces, tendría yo tal vez algunos prejuicios incluso contra el teatro, porque yo estudié cine y de pronto está muy mal, pero en el cine nos solían hablar como muy mal del teatro. Y cuando vi tu pieza, no sé si llamarle obra o llamarle pieza, pues sí, como que me cambió totalmente la visión de lo que era el teatro. Y el teatro y el performance. Entonces, ¿cómo es? O sea, veo muchos elementos, creo que Víctor y yo, muchos elementos de esto que nos acabas de hablar en Fancy Lupe. ¿Cómo es que influyó en la creación de eso? Tu infancia, ¿nos puedes platicar un poquito de Fancy Lupe también, si quieres? Pues en ese sentido, pues es una pieza autobiográfica que se realizó en el año 2014 y tuvo 4 años de temporada. La pieza, como por sus tintes autobiográficos, considera mucha parte de mi experiencia dentro de esta organización de ultraderecha y cómo es el proceso frente al público de la separación inminente de mi persona frente a este conglomerado sectario, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tiene muchísimo que ver desde la cuestión como actoral y la cuestión de la dramaturgia de la pieza y de la construcción de la plasticidad también. ¿Querías tú ser actor de teatro o querías hacer performance? ¿Cómo es que llegaste a ese punto? Pues yo estudié para ser actor en la Escuela Nacional de Arte Teatral, en la licenciatura de actuación. Estuve 2 años en esta escuela, en la Nacional de Teatro. Después me expulsaron de la escuela y fue ahí pues donde empecé a adentrarme dentro del mundo de la fiesta y donde empecé a encontrar en la fiesta la posibilidad de la irrupción de lo teatral, pero pues con tintes mucho más performáticos en la cuestión efímera, en la cuestión de la plasticidad y en la cuestión del uso del cuerpo dentro de espacios pues no institucionales y no convencionales. Obviamente pues viene de conocimientos previos, ¿no? De acercamiento previos a distintos referentes y artistas más cercanos al performance que al teatro, ¿no? Ahorita quiero regresar a lo que hiciste o haces en fiestas, pero Fancy Lupe tiene o sea, alguna vez nos contabas que es una obra postdramática, ¿no? Y tiene esta mezcla entre performance y teatro y un gran nivel de corporalidad y música, y ahí incluso puede ser un poco violenta hacia el público. ¿Cómo nos podrías contar un poquito de las influencias que tuviste para armar este universo estético que es Fancy Lupe y cómo luego eso deviene en tu diferente obra performática? Pero pues yo creo que es una experimentación que, como dices, parte de la concepción del teatro postdramático, que pues es un tipo de teatro que empieza a articularse como tal dentro de los espacios académicos teatrales mundiales en los años de los 90. Y pues es cuando el teatro empieza a hacer una asimilación del performance, ¿no? Una asimilación de la tecnología, una asimilación de la media. Y el teatro postdramático empieza a proponer pues distintas estrategias,
pues contemporáneas, ¿no? Sobre todo de lo que se venía haciendo en los años 80. Por ejemplo, puedo poner algún referente como Paradise Now, una pieza de Living Theater que se hizo en el 68. Creo que a partir de ahí, pues es un hito importante para la construcción del teatro postdramático a nivel mundial. También mucho tiene que ver con la construcción de las estructuras de las redes sociales y la media, la cuestión de lo efímero, la cuestión de lo transitorio y la cuestión del no generar una articulación de una pieza dada al público por una estructura aristotélica, que quiere decir que tiene un inicio, un final y un desenlace, ¿no? Entonces, pues se plantea más una cuestión visual, una cuestión visceral frente a una estructura que al parecer es un poco más desordenada, pero que al final empieza a generar una cuestión elíptica que empieza a transformar pues sí, el absurdo o lo absurdo o lo grotesco del performance lo empieza a transformar en una cuestión teatral también, ¿no? ¿Y cuál? Digo, el teatro que haces existe mucho en ese espacio liminar entre performance y teatro, ¿no? ¿Tú cuál dirías que es la diferencia entre ambos? ¿O existe una diferencia realmente entre el teatro y el performance en su forma actual, al menos? Sí, claro, es una diferencia pues abismal realmente. Pues el teatro actualmente pues vive una crisis, ¿no? Una crisis podría decir existencial, si esto podría ser así. El teatro sufre una crisis existencial actualmente, sobre todo por la situación en la cual estamos viviendo del no convivio. Y es un arte que se ha quedado totalmente encerrado en parámetros pues totalmente arcaicos, antiguos y patriarcales, ¿no? Es lo que actualmente está sucediendo incluso en los espacios pedagógicos mundiales de teatro, ¿no? O sea, la develación de estas estructuras patriarcales en el teatro pues están siendo visibles pues cada día más y pues se está luchando frente a esa situación. El performance, sin embargo, pues yo creo que cada día está teniendo un poco más de visibilidad, ¿no? O sea, para bien o para mal, está adentrándose dentro de las tendencias de lo que es el arte contemporáneo, dentro del mercado del arte contemporáneo, pues está comenzando a estructurar nuevas estrategias para la asimilación de un arte que pues, hasta hace unos años parecía no adentrarse dentro del sistema capital. Sin embargo, pues parece que se está logrando, ¿no? O sea, es una realidad actual. Y en ese sentido, pues obviamente existen distintas variabilidades respecto a las situaciones del performance per se, respecto a su asimilación dentro del sistema del arte contemporáneo, el cual el teatro todavía no logra adentrarse. Sin embargo, pues ambas, tanto el teatro como la danza, como el performance, pues por ser un arte del cuerpo, un arte viva, en una situación actual de crisis en la cual la reunión de los cuerpos pues genera un foco rojo, ¿no? Frente a la situación, pues son espacios de resistencia corporal, ¿no? Y ahí es donde radica la importancia, sobre todo en épocas de crisis. Y en donde están las similitudes también, ¿no? Obviamente el performance, pues pretende hacer un uso de la realidad a favor del discurso, a favor de la pieza, a favor de la acción, y el teatro lo que trata de hacer es generar realidades alternas, ¿no? Que, bueno, o sea, en ese sentido las prácticas contemporáneas del teatro es donde empiezan a romper esas estructuras de la ficción y comienzan a llevarlas hacia la realidad, ¿no? Y ahí es también donde empieza a mezclarse un poco. O sea, por lo que dices, pareciera también como haber un performance académico y un performance vivo, ¿no?
o sea, el performance que entra al mercado del arte y que funciona más dentro del régimen del capital, y el performance que se hace más en espacios no clásicos del arte, ¿no? Como en fiestas o en la calle o en otros espacios alternativos donde la corporalidad también impacta de forma diferente. ¿Cómo tú, o sea, tú con nosotros, cuando nosotros hacíamos fiestas, tú participaste haciendo varios performances para cada una de esas fiestas, como con el tema de la fiesta, y además hacías performances en otros eventos, ¿no? En Traición, en Bonita. ¿Cómo llegaste a utilizar estos espacios, pero también cuál es el impacto del performance y de este lenguaje corporal, en cierto sentido, postcolonial y posracional en un espacio donde se vive la fiesta? Pues, en ese sentido, la intromisión del performance dentro de los espacios de convivio y dentro de los espacios de diversión, bueno, hablando en la época post-pandemia, hacen un acercamiento de la fiesta hacia un teatro primigenio, ¿no? Un teatro primigenio como lo conocemos desde Occidente, ¿no? Desde el teatro griego, desde sus principales teorizaciones como las grandes bacanales. Entonces hace un acercamiento a esa concepción occidental del teatro a partir de la fiesta. Por otro lado, también hace una conexión hacia la cuestión ritual de la concepción del teatro, pues desde los asentamientos de los puntos de conexión entre los rituales de Occidente y los rituales de distintos lares, pues, latinoamericanos, ¿no? Entonces, creo que la cuestión de la intromisión del performance dentro de la fiesta, que es algo que ha surgido a la par que surgió el performance dentro de los mercados del arte, pues genera un espacio de libertad y un espacio de rebeldía y no capitalización de la acción corporal frente a un sistema hambriento de la comercialización de las ideas y de la comercialización del arte como una cuestión decorativa o de plusvalía económica frente al coleccionista. ¿Tú sientes que la fiesta tiene algo de performático en sí? O sea, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, la fiesta es performática, pero la reinserción del performance en la fiesta le regresa este carácter como pues ritual a la fiesta, lo vuelve más comunal, una experiencia transformadora, religiosa incluso podría ser, en un sentido no de religión establecida. Yo no diría que lo regresa, sino que lo reafirma, ¿no? O sea, claro, en toda fiesta existe la performatividad, ¿no? Toda fiesta podría llamarse un performance, cualquier tipo de convivio humano podría llamarse per se un performance. Sin embargo, al momento de hacer una inserción directa de la palabra, de la situación, ¿no? De performance, como se entiende desde la concepción de la academia y del arte, porque obviamente tengamos en cuenta que es una palabra anglosajona que proviene de estratos artísticos pues muy específicos que provienen pues obviamente de Europa y que provienen de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues las diserciones del performance como no lo da a conocer el sistema que es Occidente, sí vuelve una cuestión ritual y reafirma esa situación del convivio humano frente a una performatividad de los cuerpos en situaciones específicas, ¿no? Quizás, obviamente, pues se tendría que hablar mucho antes, si estamos hablando desde una cuestión como muy academicista, pues tendríamos que empezar a hablar desde antes, primero, antes que el performance, sobre el situacionismo, ¿no? Entonces,
pues creo que son como distintas variantes, pero pues viéndolo desde una cuestión ritual, un poco pues más latinoamericanizada, en ese sentido, pues sí podemos encontrar la cuestión del carnaval y la cuestión de la blasfemia y la rebeldía frente a los conglomerados de las articulaciones provenientes de Occidente, ¿no? Como lo es la fiesta, ¿no? O sea, porque también, pues obviamente la fiesta, como la entendemos y las fiestas de las cuales estamos hablando, pues son modelos de reinserción, incluso de una economía para los cuerpos diversos, ¿no? O sea, el generar estos conglomerados a los cuales llamamos fiestas en pro de la obtención de un bien económico, pues obviamente también está incentivando la cuestión del capital. Y ahí en ese sentido el performance o la performatividad de los cuerpos que le asisten, pues puede empezar a generar y a crear fracturas, ¿no? O sea, creo que una fractura clara es esta situación que estamos viviendo en la cual quizás nuestra experiencia de conocimiento como personas entre nosotros tres es en la fiesta, pero sin embargo ahorita gracias a esa fisura estamos haciendo una diserción sobre esta situación, ¿no? Entonces ahí es clara la fractura que incluso esas cuestiones del performance que empieza a generar un cuestionamiento sobre los cuerpos y los espacios, es lo que sucede. Oye, Pepe, yo tengo una pregunta así como regresándonos, o sea, partiendo de todo lo que nos dijiste, regresándonos a así como esta escena de Los Simpson donde Homero está entendiendo qué es la mercadotecnia. No sé si se acuerdan. Mercadotecnia para dummies. Quisiera ponerme en una posición, espero yo no estar allí, tal vez sí estoy allí, pero pues mucha gente está allí, de que no sabe de entrada qué es el performance, ¿no? Y en general creo que es una cosa muy como mistificada, ¿no? Como muy nebulosa y muy, pues a veces como mal vista, ¿no? Digamos, ¿no? Por gente que no tiene ningún acercamiento con ella. ¿Tú cómo definirías, así para dummies, qué es el performance? Puedes empezar para dummies y luego ya lo vas complejizando. ¿Y por qué haces performance ahora y estás decidida a utilizar como esa herramienta para comunicar? Pues creo que mucho ideas políticas, pero si quieres luego hablamos de esa parte. Bueno, pues yo definiría el performance como cualquier acción humana que sucede frente a un conglomerado o sea, una acción humana de un humano frente a otro humano. Creo que eso es es como lo definiría, ¿no? O sea, en realidad esta idea de cualquier cosa es un performance es cierto, ¿no? O sea, un pedo puede llegar a ser un performance, ¿no? Esta idea del pedo como performance, ¿no? Una idea planteada en el 2001 por Juan José Gurrola dentro de un artículo que escribió para La Jornada, en la cual él titula Un performance no es como echarse un pedo, pues él habla de la situación de cómo pues mucha gente no entiende el performance y creo que, no recuerdo el nombre de quién fue, quien hace creo que era un pintor hiperrealista, quien hace esa crítica y dice, es que un performance es como echarse un pedo. Por un lado, pues sí lo es, sí es echarse un pedo, pero una cosa es echarte un pedo de forma orgánica y de forma natural, y de otra forma es llegar a la idea del pedo para que suceda en el momento exacto, ¿no? O sea, es una cuestión corporal de la cual cualquier cuerpo puede ser productor. Sin embargo, pues obviamente hay lineamientos que lo adentran dentro de una cuestión de validez artística, ¿no? Que tienen que ver mucho con la concepción del arte occidental y del arte contemporáneo de las últimas décadas. Entonces, un performance es cualquier cosa, sí lo es. Sin embargo, cualquiera también puede ser
un productor de performance, ¿no? O sea, la cuestión es el trabajo de intelectualización que se hace sobre la acción, ¿no? Incluso ni siquiera tiene que hacerse, ese trabajo de intelectualización no proviene del público, ¿no? O sea, al final es mostrar acciones concretas frente al público que empiecen a hacer un rompimiento de la realidad, ¿no? En ese sentido es como la cuestión del género también llega a ser una cuestión de performance, ¿no? Es un par de acciones en las cuales el cuerpo comienza a habitar y comienza a romper las estructuras de la realidad, ¿no? Entonces, un performance es una acción que marca un antes y un después, ¿no? O sea, la realidad no puede ser igual después de un performance, siempre tiene que existir un cambio, por más mínimo que sea, en la cuestión de la realidad. Ahí es en donde está, la validez o el decir que algo es o no un performance, ¿no? Cuando se cambia la realidad, aunque sea, pues obviamente la realidad de los distintos entes que logran ser parte de esas acciones, ¿no? Por así decirlo, pues lo que se conoce como público. Y ahorita que hablas del género justamente como performatividad en esta idea butleriana, o sea, he visto que has hecho performances en la calle con Casa Gomorra, justamente en relación con el género y bueno, de entrada todo, el humano está performando todo el tiempo, ¿no? O sea, el género es un constructo performativo, pero también lo son muchas otras cosas. También lo es la raza, también, o sea, lo son la mayoría de las formas como constituyentes de lo humano. ¿Cómo es representar estos actos políticos, o sea, volver obvia la performatividad de lo natural en la calle, ¿no? De lo natural, entrecomillado? ¿Me puedes expandir un poco más tu pregunta? Sí, o sea, todas las acciones humanas son performance, ¿no? El género, la raza, todo lo que se considera entrecomillado natural, son formas que en realidad no son naturales, son constructos sociales. Y tú has hecho performances políticos sí, performances que tienen un tinte político en la calle, según he visto, creo que con Casa Gomorra, pero también con otras personas. ¿Cuál es, o sea, cómo se recibe esta forma de, o sea, el performance volviendo obvio que no es natural el género, que no es natural la raza, que no son naturales todas estas cosas por el público de la calle? Pues en ese sentido, cuando el performance logra, bueno, toma el espacio público alejado de las estructuras institucionales, pues es en sí mismo pues un statement político, ¿no? O sea, la acción por sí sola ya representa una cuestión política y lo que sucede es que comienza a haber una teatralización del performance, ¿no? Cuando la gente no tiene un acercamiento directo a lo que es el performance o un conocimiento claro de lo que es el performance, se hace una liga más directa hacia la cuestión teatral y de lo que es el teatro. Y en ese sentido, la cuestión del género, de performar el género en la calle, ¿no? O sea, en el sentido de la construcción de una performatividad de la persona a partir de su identidad de género o sus distintas identidades de género, es donde comienza a haber como pues rompimientos que empiezan a generar conflictos en la realidad, ¿no? O sea, incluso se le podría empezar a llamar un poco a esta cuestión de la representación del género en la vía pública como una cuestión de teatro del invisible, ¿no? O sea, como yéndonos un poco a la cuestión como del teatro político de Augusto Boal, que surge en la década de los 80 en Brasil, pues es una cuestión en la cual al insertar estas cuestiones plásticas, performativas,
del género, ¿no? Incluso químicas, farmacéuticas y médicas dentro de las realidades, pues lo que empieza a suceder es que empieza a generar discusiones en la vida pública, en la vida social, y eso comienza a generar cambios radicales en la legislación de los cuerpos, ¿no? Entonces, creo que pues constantemente en esta idea de que todo es performance, pues todos estamos performando constantemente nuestra realidad frente a los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que está esa liga entre la cuestión de la legislación de los cuerpos a través de la presentación y la performatividad de estos en la vía pública. Oye, Pepe, y pues en realidad nosotros, Víctor y yo, en algún momento estuvimos pues siguiendo mucho como lo que hacías cuando estábamos colaborando en las fiestas y así. Me acuerdo que también hiciste un performance en un festival, no ceremonia, este más chiquito, que no recuerdo el nombre. ¿Cómo han cambiado tus performances desde ese entonces, desde que estamos como más desconectados de lo que has hecho y más que nada últimamente en este último año de pandemia? Siento que se ha vuelto más político y en el sentido también con la cuestión del género, con la cuestión de la justicia social. ¿Cómo ves tú los cambios de esos performances que hiciste en nuestras primeras fiestas, como del helado, en donde entraban dos personas con un helado y se iba derritiendo y la gente, ahí no estabas tú, lo dirigiste nada más, pero o varios que hiciste en nuestras fiestas que pues eran muy, pues digamos que de alguna manera una especie de encargo, porque pues era como hacíamos esta fiesta con esta temática y tú creabas como algo que generalmente era muy, muy político también, pero en torno a esto. ¿Cómo ha funcionado como tu carrera ahora que no nos hemos visto? Bueno, pues evidentemente existe una crisis, ¿no? Dentro de las artes del cuerpo. Una crisis que pues parece querer superarse a partir de la pantalla, a partir de las cuestiones tecnológicas, pues lo cual en sí pues pone en duda y pone en juego la cuestión del convivio, la cuestión del acercamiento de los cuerpos en el momento de la acción, ya sea de la danza, del teatro o del performance. Realmente este periodo de pandemia, pues me he volcado totalmente a la cuestión de la literatura. Acabo de escribir mi primera novela, entonces estuve trabajando todo este tiempo más en una cuestión literaria. Y respecto a la cuestión del performance, como lo comentas, en la cuestión política actual, lo que sucede, creo yo, es, bueno, y con base a mi experiencia en estos últimos meses sobre las acciones performáticas que he realizado, tiene mucho que ver con la cuestión de la clandestinidad. Tiene que ver con la cuestión de la clandestinidad y el espacio de la realidad a la cual las instancias tecnológicas no deben acceder, ¿no? O sea, creo que el performance, el teatro y la danza deben empezar a plantear espacios clandestinos de convivio, alejados totalmente de la cuestión tecnológica, ¿no? Es ahí donde prepondera el valor de las artes del cuerpo y donde pues también va a encontrar su llama política actual, ¿no? O sea, en la resistencia de los cuerpos frente a una estructura una estructura dictatorial tecnológica, ¿no? Que obviamente atraviesa toda una cuestión de clases, mucho más en los países
de tercer mundo, ¿no? En donde el acceso a los equipos tecnológicos pues no existe de manera igualitaria en la población. Entonces es en la clandestinidad en donde he encontrado también el desarrollo de estas acciones, ¿no? Que es algo que ya venía trabajando, ¿no? O sea que... Oye, que pero sí, ¿qué quieres decir con clandestinidad en este específico? Que has trabajado en la clandestinidad. o sea, pues sí, o sea, en la clandestinidad total, o sea, en el sentido de generar esos espacios a pesar de la situación actual, ¿no? O sea, quizás actualmente no es políticamente correcto decirlo, ¿no? Pero se están haciendo performance, se está haciendo teatro, se está haciendo danza, pero estas cosas están sucediendo fuera del ojo tecnológico, ¿no? Por supuesto que existe una gran producción específica actual de artes del cuerpo para la red, ¿no? O sea, también yo he estado trabajando sobre eso, pero también por otro lado, por mi parte, yo continúo trabajando alejado de la tecnología, ¿no? Y en una cuestión de la clandestinidad y en una cuestión del anonimato de la firma del artista, ¿no? En una cuestión más social, en una cuestión más comunitaria, ¿no? Que pues es un trabajo que sí ya he venido desarrollando, como tú dices, obviamente en un punto, yo empecé a desarrollarme en la cuestión en el mundo de las fiestas de la Ciudad de México, empecé a generar espacios elitistas de consumo y de convivio de la fiesta y del cuerpo y del arte del cuerpo. Sin embargo, pues poco a poco comencé también a expandirme hacia otros espacios en los cuales yo empecé a centrarme en el anonimato para poder ofrecer los medios de producción de lo que es el performance y el teatro, pues hacia quien tiene la necesidad real de poder encontrar en estos espacios un espacio de legislación de situaciones de conflicto. Oye, ahorita que hablabas de generar espacios de consumo de performance, mucho de lo que hacías en Traición era como curar los performances de otros, ¿no? O sea, no recuerdo qué tantos performances hiciste tú en Traición, pero sí recuerdo que la mayoría de los que vi no eran tuyos, y siempre había un mensaje político, pero no solamente en Traición, también en otros espacios has funcionado como una especie de curador de performances o de obras de arte. Recuerdo esto que vi en casa también, que si no me equivoco se llamaba El Origen, donde tú eras como el galerista de esta pieza que estaba dentro del ano de una persona. ¿Nos puedes hablar como de este proceso de selección del performance y de cómo encontrar, o sea, supongo que son performances que iban en consonancia con tu idea política y tu idea del performance, pero también era darle la voz al otro, ¿no? ¿Cómo es esta negociación entre aquello que tú quieres decir y aquello que los otros quieren decir en un espacio que es tuyo en realidad? Pues en ese sentido, desde la curaduría, pues desde la curaduría del performance, ¿no? De lo cual, pues no me atrevería como a hablar de esto, porque sí es algo que he realizado durante varios años, pero no tengo la capacidad academicista para poder adentrarme dentro de eso, ¿no? Pero desde una experiencia, pues no académica, en mi sentido, creo que tiene que ver con la producción, de estar en un constante acuerdo y llevar un acompañamiento constante con el performer sobre la acción concreta que se va a hacer, ¿no? O sea, en ningún momento, al momento de curar un performance o de producir un performance de otro artista, pues lo que se tiene que hacer es hacer ese acompañamiento lo más al margen posible, ¿no? Y dar las cuestiones adecuadas y tener obviamente
un gusto y un conocimiento exacto de los posicionamientos que el otro artista muestra, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues es un trabajo de observar constantemente, porque no se puede hacer una intromisión directa, ¿no? O sea, claro que se puede a través del símbolo, ¿no? O sea, a través del hackeo de los símbolos es donde es posible generar ciertos, intrometerse dentro de los discursos del performance, ¿no? Pero ahí es una responsabilidad de cada quien, ¿no? Y tanto del artista como de la persona que funge como curador. Oye, y aparte de esta cuestión de la curaduría que ahorita mencionó Víctor, también sé que has estado haciendo trabajo comunitario. Me parece que es sobre todo con Casa Gomorra. ¿De qué se trata este trabajo comunitario y por qué se le llama así? ¿Cuáles son las intenciones y qué nos puedes platicar qué has hecho al respecto? Bueno, en ese sentido, no ha sido directamente con Casa Gomorra. En ese sentido, bueno, Casa Gomorra es un espacio en el cual yo he estado colaborando durante los últimos años. Sin embargo, ¿Nos puedes platicar un poquito de Casa Gomorra? Porque yo no tengo totalmente claro qué es, cómo funciona, pero o sea, sé que es muy interesante, entonces ¿nos puedes explicar? Mira, realmente Casa Gomorra pues, es un espacio, transfeminista, es un espacio de convivio, ¿no? Es una casa en donde viven 7 personas, 7 artistas, que constantemente pues ha servido como refugio durante más de 8 años para distintos miembros pues de la comunidad queer de la Ciudad de México, ¿no? Un espacio en el cual recibe cuerpos que así lo necesiten, ¿no? Yo tuve mi primer acercamiento hace 2 años con las chicas de Casa Gomorra, y pues es un espacio totalmente alejado de los instrumentos del Estado, de los instrumentos del arte, de los instrumentos del capital. Entonces, pues es un espacio de refugio, ¿no? Es un espacio de performance como tal, ¿no? O sea, en sí, pues tiene esta característica de ser también el recibidor, el lobby central de muchos artistas de performance que vienen de distintas partes del mundo y que llegan específicamente a Casa Gomorra, sobre todo con performers que tienen mucho que ver con la cuestión con la cuestión del cuerpo y con la cuestión el BDSM como base central de su trabajo, ¿no? O sea, la exploración de toda la gama del BDSM dentro de los parámetros del performance. Es un espacio, como te digo, fuera de cualquier instancia, y es un espacio de exploración, ¿no? Es un espacio de compartir y es un espacio de amistad principalmente. Digamos que es como una comuna artística. Es una comuna, sí, es una comuna artística, exacto. Y ahora nos podrías contar de tu trabajo comunitario, lo que haces. ¿Tu trabajo comunitario con ellos o en general en otros lados? Pues en general, sí, creo que tengo una separación como muy clara respecto a lo que es mi trabajo público o mi trabajo de galería, por así decirlo, ¿no? Mi trabajo de institución. O sea, creo que pues, he tenido el privilegio de poder fluir en distintos espacios, ¿no? O sea, como hablábamos, desde la cuestión de la fiesta hasta cuestiones privadas de galerías o de museos a nivel nacional e internacional. Creo que es un trabajo que tengo como muy público. Sin embargo, pues también dentro de esta clandestinidad y anonimato que plantea un poco
hace unos momentos, es donde entra la cuestión del trabajo comunitario que he venido desarrollando, específicamente desde el 2018. Pues básicamente es difícil hablar de ello, ¿no? O sea, porque hablar de ello quizás haría adjudicarme estas situaciones, ¿no? A lo cual no, pues me niego constantemente a llegar porque pues el trabajo comunitario conlleva una cuestión pues de comunidad, una cuestión de ofrecer los medios de producción con la comunidad con la cual se trabaja, ¿no? O sea, uno, en mi caso, como una persona occidental, con privilegios, en todos los sentidos, al momento de hacer trabajo comunitario en un interés artístico pues genuino, es ofrecer estos medios de producción, bajar los medios de producción, pues para poder ofrecer y coordinar a favor de ciertos conflictos, ¿no? En 2018 tuve la oportunidad de trabajar con una comunidad de indígenas, campesinos y transexuales totonacas, travestis, transexuales y homosexuales totonacas, en donde se desarrolló pues un proyecto dentro de una zona de conflicto, ¿no? Entonces ahí la situación pues es ofrecer estos medios de producción y coordinar para que la planeación de los proyectos colectivos sucedan en pro de las situaciones y las problemáticas. Así pues me he venido desarrollando con distintas comunidades, he tenido varias oportunidades de poder hacer acercamientos con comunidades marginales y desprotegidas, y el reto pues es constante, ¿no? Incluso el reto ahorita actualmente frente a ustedes, pues el reto es no tratar de adjudicarme esa situación o esa autoría, ¿no? Entonces creo que ahí es en donde trabaja esta clandestinidad de las artes del cuerpo, en donde creo que está la cuestión y la vela política que actualmente se tiene que manejar dentro tanto del performance como la danza y como el teatro, ¿no? O sea, bueno, y las artes en general, ¿no? O sea, la cuestión de ir contra la digitalidad, ¿no? O sea, porque pues cada vez, por supuesto que el arte está abriendo nuevos espacios en el mundo digital. Actualmente, en los últimos meses hemos visto cómo la cuestión del arte digital está yendo hacia arriba y cómo tenemos que empezar a cuestionar también eso, ¿no? O sea, a la par de que está sucediendo, cómo tenemos que cuestionarlo y cómo tenemos que trabajarlo, ¿no? O sea, tanto como interesados del arte, como artistas, como promotores, como gestores o como público. Oye, ¿me podrías contar un poquito cómo es el proceso al trabajar con comunidades? ¿Cómo, o sea, hablas de no imponer y de no adjudicarse? Entonces me gustaría saber cómo llegas y descubren un proyecto en conjunto o qué medios de producción es lo que das para que hagan lo que ellos quieran y sea una forma de expresión de la comunidad y no tuya. Pues lo principal es entender el sistema. Creo que lo principal es entender el sistema de colonización, ¿no? O sea, el sistema del cuerpo colonizador, ¿no? O sea, como artista, entenderse como un ente colonizador y trabajar desde ahí, desde la deconstrucción de la inserción del cuerpo de Occidente frente a comunidades marginales, es en donde yo creo que está la clave para poder hacer un acercamiento lo más puro, ¿no? Lo más real y lo más beneficioso para la comunidad, porque no se puede llegar en ningún momento con una comunidad marginal a imponer idea, ¿no? A imponer situaciones específicas provenientes de Occidente, y mucho tiene que ver con la escucha, ¿no? Mucho tiene que ver con llegar
y percibir, llegar a puntos de percepción a la par del lenguaje que se utiliza y de las experiencias que se plantean en los espacios de conflicto, ¿no? Entender también las estructuras de estos espacios de conflicto en resistencia, ¿no? O sea, las comunidades marginales como espacios de resistencia y cómo es posible hacer una repartición de los medios de producción que uno tiene a la mano para poder ofrecerlos y poder coordinar y sobrellevar esa situación, ¿no? O sea, es una cuestión de estar abierto, de estar en una cuestión de apertura hacia la improvisación también, ¿no? O sea, mucho tiene que ver con estar constantemente improvisando y estar constantemente aceptando los cambios de paradigma que empiezan a suceder cuando te enfrentas a un conocimiento distinto al tuyo, a un conocimiento al cual quizás no se puede acceder, pero al cual tienes que saber que es un conocimiento de un entendimiento de la realidad distinta, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, algo que pasa muchísimo, ¿no? Es como cuando un artista queer latinoamericano, occidentalizado, comienza a trabajar con comunidades indígenas, pues las problemáticas en espacios de discusión siempre es como, pues es que el binarismo está muy marcado en las comunidades marginales latinoamericanas, indígenas, las mujeres trans indígenas quieren y aspiran a este ideal occidental de belleza, pero no puedes hacer una crítica sobre esa situación porque no, porque tienes que entender que no tienen el acceso a los mismos medios de conocimiento que uno como artista queer, ¿no? Entonces, es hacer un acompañamiento constante y sobre todo una cuestión de tacto y de estar sanando un poco las heridas que Occidente deja, ¿no? El conocimiento occidental deja sobre los cuerpos occidentales, principalmente sobre tu cuerpo, como un ente coordinador y participativo de trabajos comunitarios como con la comunidad, ¿no? O sea, sanar esas heridas y no hacer una crítica directa sobre esas situaciones, ¿no? Es un poco complejo en ese sentido y sobre todo cuando se trabaja con disidencias sexuales o disidencias corporales marginales, siendo un artista, pues, con privilegios, ¿no? O sea, porque en sí mismo, pues, obviamente hablar de arte comunitario, pues ya estás poniendo una barrera porque, pues, recordemos, el arte es innecesario, el arte es una construcción occidental, el arte no sirve para nada, pero bueno, o sea... A mí me gusta mucho eso de que el arte no sirva para nada. Pero justo mencionas la palabra queer y me acuerdo que en aquellos tiempos que nos conocimos y empezamos a colaborar en fiestas, pues realmente el ambiente en México al menos era muy, muy distinto, ¿no? Realmente no se conocía la diversidad más allá de gay y lesbiana, y si acaso bisexual, y empezaba a entrar el término queer como a nuestras cabezas, ¿no? Muy evidentemente importado de Estados Unidos. Y me acuerdo que en ese tiempo, y me puedo disculpar ahora, hacíamos, o bueno, yo hacía burla y te llegué a hacer burla, porque hablabas de lo queer y te preguntaba, ¿tú eres queer? Y te reías, ¿no? Y ya nos reíamos, porque era una palabra que era muy, muy ajena a todavía a nosotros y nos parecía, en ese tiempo en donde yo todavía decía la palabra inventada, ¿no? Ahora lo veo más como un valor, pero entonces todavía estaba renuente a querer ser como, tener esa autenticidad y huir de todo lo que no sonara auténtico. Entonces, ahora creo que pasaron muchísimas cosas en el intermedio y esa palabra
Pues primero creo que se consolidó más como algo factible, algo, ¿cómo se le dice? Auténtico. Pero también luego empezamos, bueno, por lo menos yo empecé a notar como la problemática en esa misma palabra, ¿no? Ya no tanto por decir, ay, eso es una invención, sino por la cuestión de la colonización. Entonces, actualmente, ¿qué piensas del término? Se puede utilizar en todas partes. ¿Tú te asumes como queer o cómo te dirías hoy en día? ¿Tú eres queer? Bueno, en ese sentido, creo que en los últimos años, diría yo, en los últimos 6 años, aproximadamente 6, 7 años en la Ciudad de México, en específico, la asimilación de lo queer como un devenimiento tardío de las tendencias filosóficas de los estratos academicistas norteamericanos en específico, pues sí fue un hito importante en la construcción de una epifanía para muchos cuerpos, ¿no? Sin embargo, pues la problemática que se comenzó a vivir y la problemática actual que a la par que todo esto llegaba, obviamente había espacios de reflexión importantes desde Latinoamérica, pues se empezó a ver la preponderación de lo queer como una cuestión tendenciosa y de moda, ¿no? Actualmente, pues bueno, o sea, lo queer es algo que se puede comprar, ¿no? Lo queer es algo que está a tu disposición en tiendas de diseño independiente, así como en grandes cadenas comerciales transnacionales, ¿no? O sea, actualmente lo queer, pues es algo que se puede comprar, ¿no? O sea, lo queer con K, perdón, lo queer con Q-U-E-E-R, ¿no? O sea, en ese sentido, pues fue un bajón para muchos, ¿no? O sea, para mí en especial, pues ha sido una constante lucha de estar poniendo en duda todas estas importaciones, todas estas cuestiones que nos vienen de los estratos académicos, ¿no? Creo que hubo un hito muy importante dentro de la ciudad, paralelo a que toda la construcción de lo queer como tendencia y como o escaparate hacia una nueva construcción de México dentro de los estratos cosmopolitas del nuevo siglo, sucedía en la Ciudad de México, que es Noches Transitadas, ¿no? Desde el Cono Sur aparece en la Ciudad de México hace aproximadamente unos 10 años. Pnina Flanders y Julián Tivilo, quienes comienzan a hacer esta fiesta llamada Noches Transitadas, un espacio que sucedió alrededor durante un año a las orillas de Plaza Garibaldi, en un club, en un bar llamado Diamond Club, en donde pues varios performers, sobre todo, pues comenzamos a hacer un discernimiento sobre la importación de la palabra queer y sus implicaciones dentro de los cuerpos latinoamericanos. Que bueno, que esto tiene que ver con toda una tendencia latinoamericana de colonial, de todos estos conocimientos provenientes de estos estratos elitistas, ¿no? Entonces, no me consideraría queer con Q-U-E-E-R. No estoy seguro. Con K-U-I-R. O con K tampoco. Probablemente con C. No lo sé. Bueno, o sea, hablando en ese sentido de una cuestión ideológica o en el sentido de una entidad grupal en específico de identificación, tampoco me atrevería a llamarme así, ¿no? En ese sentido,
en mi construcción personal de género, justo actualmente yo llamaría a la especulación, ¿no? O sea, a la especulación del género. Desde mi persona, ¿no? De mi propio género, busco llegar a un punto especulativo frente a la sociedad y frente a mí como persona, ¿no? O sea, creo que me es interesante llegar a un punto de especulación respecto al género. Creo que es lo cual ahorita estoy en esa búsqueda. Sin embargo, bueno, sí. No, es todo lo que tengo que decir de esto. No voy a... ¿Tú creerías que, hablando de identidad y de especulación en torno al género, todo eso, la otra vez estaba platicando con unos alumnos de una clase de la Facultad de Filosofía y Letras y les decía, o sea, hablábamos de los términos que usamos para definirnos y demás, y había alguien que estaba muy... decía que no sabía cómo definirse, ¿no? Y yo les decía que no era necesario definirse, que no hay obligación de elegir un término para llegar para tener una identidad. O sea, continuamente la sociedad te va a imponer identidades, pero tú puedes ser tan mezcla de lo que quieras como quieras, ¿no? Y no usar ningún término. ¿Qué piensas tú en relación con eso? Como con la identidad como cosa monolítica que exige la sociedad y sobre la indefinición y la posibilidad liberadora de no definirse. Pues en ese sentido está la cuestión reivindicativa y revolucionaria del cuerpo, ¿no? Actualmente, pues, lo queer como construcción académica y su actual incorporación dentro de los estratos de la economía global a partir de la moda y la tendencia en específico proveniente desde Occidente, pues está haciendo cada vez una seccionalización cada vez más específica de las identidades en pro del consumo, ¿no? O sea, la estratificación e incluso de la colorimetría, del uso de las banderas que cada vez más están saliendo y saliendo y saliendo, ¿no? O sea, en combinaciones infinitas respecto a los gustos, incluso de la práctica sexual, de la fetichización, del género, del cuerpo y de la sexualidad, ¿no? Entonces... Y la neurodiversidad ahora, que a mí me encanta. Y la cuestión también, ajá, exacto, y la cuestión de la bueno, eso es un poco distinto, ¿no? O sea, creo que la neurodiversidad, o sea, bueno, sí va un poco de la mano, pero la neurodiversidad abre un espacio un poco más amplio y proviene de luchas más aún no asimiladas por el capital. Entonces creo que sí es algo total, que no... yo tenía que sacar el tema porque es mi trauma, pero sí, o sea, creo que se sigue ampliando, ¿no? Y creo que hablamos de esto de ampliar en realidad este término de la diversidad, pues se va descubriendo que cada vez es más amplio y más amplio y más amplio, más diverso. Claro, que bueno, en ese sentido la cuestión de la neurodiversidad está en el momento de gestación, ¿no? O sea, porque la neurodiversidad como concepto, pues es mucho más contemporáneo, ¿no? Se comienza a hablar de la neurodiversidad en el 96, o sea, casi 10 años posteriores a que se comienza ya a dilucidar sobre el género, y la cuestión de la neurodiversidad proviene como de una cuestión un poco más autogestiva y más fuera de los estratos académicos. Entonces sí creo que es necesario como por el momento separarlos así. Y regresando un poco a la cuestión de lo queer y la no identificación, creo que existe una cuestión que trató de hacer lo queer o la identificación o identificarse como una persona queer, trató de hacer esa no identificación. Sin embargo, es algo que a nivel tendencioso está englobando todo esto, ¿no? Entonces está dejando una brecha larga que no permite la no identificación y no permite la divergencia de los movimientos implantados, ¿no? Entonces, al momento de generar y trabajar desde la especulación del cuerpo y del género, de
de un emisme a través del lenguaje, a través de la plástica, a través del movimiento, ¿no? O sea, a través de un conglomerado performativo, ¿no? O sea, en el sentido de la performatividad del cuerpo, de la imagen, es que se puede hacer esos rompimientos y es donde yo creo que pues está la continuidad de los estratos políticos y revolucionarios que en su momento intentó hacer lo queer, ¿no? Me gustaría, nos estamos como acercando hacia el final de la sesión, y me gustaría hablar un poquito de las últimas obras que has hecho. Si no me equivoco, lo último que hiciste en teatro / performance fue en el Festival de Casa del Lago Poesía en Voz Viva, creo que se llama, poesía... Voz alta. En voz alta, exacto. Y fue una obra de Juan José Gurrola, pero antes habías hecho una obra de revueltas en Durango, con un final de Papasquiaro, y expusiste junto con Traición en el Palais de Tokio los polenchos de Traición que tenían que ver también con Salvador Novo. Entonces me gustaría ver, como preguntarte de este interés por la literatura mexicana, que puede entrar dentro de lo queer, pero de cierta forma también es canónica, ¿no? Y que tú trabajas de otra forma. O sea, lo que quiero decir es que Revueltas es canónico, Novo es canónico, pero Papasquiaro no lo es, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál es tu interés dentro de esta literatura y cómo afecta tu producción artística y tu producción literaria también? Bueno, bueno, ¿qué te refieres a canónico? Que se acepta en las universidades, ¿no? Que se lee en las universidades como la alta literatura mexicana. Ok. Pues, mi interés por la literatura mexicana es como constante, es muy clara, ¿no? O sea, realmente creo que mi interés no ha logrado, o sobre todo en los últimos años, pues se ha quedado dentro de suelo nacional, por así decirlo. Bueno, en un interés, pues obviamente de construcción de la literatura mexicana, ¿no? Justo el otro día me di cuenta que pues varios de mis referentes suelen ser como un poco extraños frente a la representación de mi persona y de mi discurso, pero creo que lo que tiene que ver en este sentido, tanto Gurrola como Papasquiaro, como Salvador Novo, como José Revueltas, todos claramente hombres cisgénero, bueno, entre comillas, ¿no? Es es eso, ¿no? Es esa ambigüedad de la construcción literaria de estos hombres, ¿no? O sea, estos poco hombres, ¿no? O sea, estos 4 personajes en específico, ¿no? O sea, estos 4 supuestos hombres dentro de una construcción de una literatura pues totalmente patriarcal y machista, ¿no? O sea, creo, bueno, no soy yo quien para poner en duda el género de nadie, ¿no? O sea, ni sacar del closet a un muerto para nada, pero bueno, o sea, también es parte, sí, o sea, bueno, sí, creo que es necesario empezar a sacar del closet a mucha gente que murió en el closet en ese sentido. Yo no estoy diciendo que Revueltas era un homosexual o no, o sea, no dudo de su heterosexualidad de Revueltas en específico, pero es clara su disidencia frente a un sistema patriarcal, a un sistema político, ¿no? En ese sentido, pues creo que los dos, bueno, lo mismo sucede con Mario Santiago Papasquiaro, ¿no? Alguien específicamente, o sea, y al cual
tampoco no se puede negar su heterosexualidad. Sin embargo, pues está en esta balanza lo que es Salvador Novo y Juan José Gurrola, ¿no? Que son pues dos personajes que forman parte importante de mi conocimiento y de mi discurso, en el sentido de que pues es claro y es evidente a través de que me sumerjo cada vez más dentro de sus producciones, pues el dolor que representó para ellos el hecho de ser hombres, ¿no? De ser reconocidos como hombres y performar constantemente pues esta performatividad de la masculinidad hasta la muerte, ¿no? O sea, que claro, bueno, obviamente en Salvador Novo hubo un poco más de fugacidad y un poco más de libertad, pero en el caso, pues, de Gurrola es una cuestión ahí como muy intrínseca, que tiene mucho que ver con el teatro, que tiene que ver mucho con su propia persona y que tiene que ver mucho con su orientación y vida sexual, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, los guiños que dejan estos autores, ¿no? Es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, esos puntos en los cuales te hacen ver te hacen ver más allá de su contexto y más allá de su corporalidad y más allá de su construcción performativa de artista y de hombre, ¿no? Muy bien. Oye, Pepe, escuché por ahí también que estás armando ahora una ópera. ¿Nos puedes platicar de eso? ¿Y cómo pasamos del performance a la ópera y en qué se conectan? Y no sé, platícanos, me interesa. Ok, bueno. Bueno, sí, es una pieza que escribí el año pasado, es una pieza operística llamada Atlacoya, Agua Triste del lago de Texcoco. Es una pieza que espero pronto o algún día tenga salida, ¿no? Actualmente no existen planes para su representación, sin embargo, existe como pieza dramática. Es una pieza operística que toma como argumento el mito de Chalchihuitlicue, quien es la diosa de las aguas terrestres, y la construcción del Museo Nacional de Antropología e Historia. El mito consiste en el Tlaloc que posa a las afueras del Museo de Antropología e Historia sobre la calle de Reforma, un monolito al cual se le ha llamado Tlaloc durante su oprobio de las orillas del lago de Texcoco hasta su extracción para ser parte de las atracciones principales del Museo de Antropología e Historia. Una piedra a la cual se le asignó un género masculino cuando en su construcción social y de preservación de las comunidades autóctonas que regían a su alrededor, pues era obviamente una entidad femenina. Entonces habla del despertar de esta piedra y su darse cuenta del cambio de género que se le hizo, de esta imposición del cambio de género, y cómo Chalchihuitlicue comienza a ser un viaje a través de distintas deidades prehispánicas como Xochipilli, Coatlicue y el poeta Nezahualcóyotl, a través de un conocimiento de su feminidad, y cómo al final termina en una confrontación con el arquitecto Ramírez Vázquez dentro de una gala de reapertura futurística del Museo Nacional de Antropología e Historia. Entonces, por ahí va, espero que pronto tenga salida, espero algún productor interesado en un producto operístico de alta calidad. Aquí sale, no te preocupes, seguramente.
No, pues muchas gracias por compartir Bueno, eso. el paso era claro, ¿no? O sea, obviamente la ópera es una cuestión muy colonial, ¿no? O sea, muy occidental. Pero creo que es una salida interesante, ¿no? O sea, no lo planteo como una ópera estructurada dentro de lineamientos musicales y dramáticos como, pues, tan occidentales, sino pues obviamente desde una cuestión muy distinta, ¿no? Y utilizar el medio de la ópera o la especulación de lo que es la ópera como una toma de este medio para poder hacer distintos discernimientos, ¿no? O sea, porque pues claro, la crisis de la ópera pues existe en su inviabilidad económica, ¿no? O sea, los elevados costos de una producción operística como tal, pues creo es lo que llama mi atención para poder hablar como de estos temas y también el hecho de poder lograrlo y poder llevarlo a escena va a lograr concretar un discurso político potente, ¿no? Ahorita, como les digo, existe en un formato dramático, en un libreto, pero está guardándose para poder generar esa disociación y esa impronta política que me gustaría hacer pública en algún momento. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ya estamos acercándonos al final, entonces vamos a pasar con estas preguntas de cajón, de trivia, un poquito para cerrar. Hablamos mucho como de lo colonial y del género, y a mí me interesa, bueno, creo que nos interesa saber qué significa el baile de los 41 para ti en este punto de tu vida. Para nosotros, o sea, creo que ambas cosas, ¿no? Finalmente es una parte de la historia que habla finalmente de, pues, de lo que considerábamos hombres. No sabemos si todo el mundo se consideraba hombre allí, y pues es una fiesta era una fiesta de gente rica con mucho privilegio. Entonces, pues enmarcándolo en estos como hoyos que podemos tener con nuestro nombre, porque pues 41 está pensado como un colectivo que trata de ser lo más incluyente, pues creo que podríamos tener hoyos ahí. No sé, me interesa saber qué significa para ti el baile. ¿Representa algo? ¿Es algo digno de recordarse o de qué va? Pues creo que no podemos negar la necesidad de recordar el mito, ¿no? O sea, veo en ese baile, en ese mito, la construcción de un imaginario de lo homosexual privilegiado desde un ideal cosmopolita, ¿no? En ese sentido, es algo que no me representa, es algo que creo que a muchos homosexuales o hombres cisgénero homosexuales tampoco llega a representarlos, ¿no? O sea, porque también al final, como tú dices, pues es un mito fundacional de una cuestión de clases muy marcada, ¿no? Y actualmente la cooptación que se ha dado por la especulación alrededor de ese mito y la construcción de una mexicanidad contemporánea, pues puede ser un poco dañino, ¿no? En muchos sentidos. Y creo que el tratamiento que se le ha dado en la construcción social de este mito o esta leyenda, pues mucho tiene que ver con una cuestión de clases que está totalmente atravesada, una cuestión de no visibilización de una gran gama de diversidades, ¿no? En donde
incluso se replican y se repiten cuestiones binarias dentro de la construcción popular que actualmente se le ha dado, ¿no? Y hablo en específico de los últimos años, ¿no? Que en algún momento pues sí fue bandera potente para muchas agrupaciones y muchos colectivos, ¿no? Pero pues creo que en el momento en el cual popularmente se comienza a especular sobre eso, pues empieza a adentrarse en esas fisuras una cuestión pues muy sórdida, ¿no? Que proviene justo pues de estos espacios homosexuales, cisgéneros, hipermasculinizados, y como lo es ese momento, ¿no? Que es es la lectura de la cual a mí la construcción popular de este mito, pues es lo que me ha llegado. Claro. Y la otra pregunta es más dirigida hacia el público, es ¿qué obras de arte te gustaría recomendarle al público que tengan que ver con tu obra, con lo que te interesa, que creas que deberían consultar? ¿De mi obra? No, de otras personas, obras de arte que puedan ver. Vamos a inspirar a la gente. Puede ser dentro de cualquier género, lo que te gustaría recomendar. Pues les recomendaría, a ver, qué pregunta tan difícil. ¿A quién? Puede ser una serie que estás viendo, ¿eh? O sea. Sí, puede ser lo que sea. Ok, hay una serie muy interesante que estoy viendo. Tengo que encontrar el nombre específico de la serie. Es un anime. Se llama... ¿Cómo? A ver, espera. Se llama Fundachi Koko Dakusei. Ok. Creo que recomendaría eso. Es un anime que estoy viendo. Es muy interesante. Creo que no, yo soy nuevo en esto del mundo del anime. Estoy como empezando adentrándome dentro de esto por distintas influencias a mi alrededor. Y creo que es importante también empezar a ver la construcción popular de los cuerpos y los géneros en otras latitudes, ¿no? O sea, porque mucho, pues actualmente hablamos de Occidente, pero pues muy poco hablamos de otros lares en donde pues realmente las construcciones y los lenguajes dan unas permisividades de la legislación de los cuerpos mucho más amplias, y la construcción del placer y de la cuestión de la fetichización sexual es muy interesante. Este anime es un anime que trata sobre un fundachi, que un fundachi es un hombre heterosexual al cual le gusta los animes yaoi sobre homosexuales. Entonces es como muy interesante ver como en esta construcción no occidental de las corporalidades y del género, pues ver cómo, y sobre todo en una cultura como la japonesa que tiene una cuestión del fetiche como muy preponderada, cómo funciona y cómo se construye el placer, el tabú y la búsqueda de los deseos desde un cuerpo hegemónico de un heterosexual al cual goza a través de el observar a los homosexuales. Creo que y una homosexualidad muy vasta, ¿no? O sea, sí una homosexualidad como muy binaria, pero también como muy fluida dentro de construcciones de género entre lo masculino y lo femenino. Y es que esto es súper interesante porque sí estamos muy encerrados en la idea de que lo que conocemos como género, como sexualidad es pues lo que está en Occidente, pero no hay que irse más lejos de comunidades en México en donde
pues esos cánones se rompen por completo, ¿no? Y sí, como dices, mucho es muy colonizante llegar y nombrar el género y la sexualidad de la gente cuando te puedes tener la mejor intención, pero pues no conoces para lo que significa para esas personas. Pues muchas gracias. Exacto. Creo que ya estamos ¿Nos terminando. recuerdas el título del anime para que lo Para tengan ver claro nuestros si alguien escuchas? que nos- Les acabo de A ver. poner el link en los comentarios. Ah, pues perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, El link de la serie. Sí, sí, sí. Sí, la puse en Geekstacibatl, pero al parecer no me deja ponerla en colectiva incluyente. Entonces, si quieren ver en los comentarios de Geekstacibatl, ahí está el link. O creo que no me lo dejó poner porque es medio Es como spam. Fundashi. Koko Saikutse. Fundashi Koko Saikutse. Perfecto, Ok, pues, perfecto. Perfecto. pues ahí está este anime para que todos lo chequen. Llegamos al final de este tercer episodio del baile. Muchas gracias, Pepe, por acompañarnos. Fue una conversación súper rica. Y gracias a todos los que estuvieron presentes oyéndonos ahorita. Les recordamos que también va a estar en Spotify a partir de mañana y en YouTube para quien quiera oírlo después o consultar alguna de las cosas que dijo Pepe. Pues muchas gracias y buenas noches a todos. Pues Muchas gracias a todos. muchas gracias, personas del universo regular y irregular. Les agradezco mucho por estar aquí. Gracias, Pepe, por darte la vuelta a este bonito baile. Que pues se trata de expandir todos los horizontes que tiene el conocerse y asumirse como geek, ¿no? Que nuevamente también es otro acto performativo de mi parte. Entonces, pues mientras hago de mi parte esta cultura geek, ojalá ustedes disfruten de este contenido y nos sigan observando. La próxima semana tendremos Tianguis de Música y Geekstacibatl Podcast. Entonces, muchas gracias y buenas noches. Nos vamos con algo de música bien random del internet. Hasta luego. Sean felices y hermosas, como siempre.